Este día el Tribunal Supremo Electoral, no avanza en el proceso de cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Qué sucede en esa institución? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Cierre Une, pero antes los dejo con la nota del día. El proceso de cancelación del Partido Unidad Nacional de la Esperanza se encuentra estancado en el Tribunal Supremo Electoral. Esto se debe a un obstáculo procesal por parte del Juzgado de Mayor Riesgo A, que a pesar que autorizó una copia certificada del expediente sobre el financiamiento electoral a la UNE, este podrá ser obtenido solo si el tribunal paga por las fotocopias. Autoridades del TSE indicaron que lo resuelto por el juzgado no es viable, debido a que son 65 tomos a los que habría que sacar copia, y cada uno contiene entre 800 y 1000 hojas, que equivalen a 65.000 fotocopias. Por aparte, el ente electoral indicó que la judicatura se comprometió a entregar una copia de lo actuado en el caso de financiamiento electoral a la UNE, pero hasta que éste finalizara la fase de primera declaración, el TSE espera el informe que debe entregar el juzgado para determinar si inicia o no el proceso de cancelación del partido UNE. El diputado Mario Taracena indicó que la cancelación de la UNE no es viable y detalló cuáles son las 3 razones para que se dé la inhabilitación del partido. No es procedente, no se puede hacer, no es el trámite, están fuera de ley. Lo que es interesante aquí es cómo está montada toda una campaña, porque toda la semana el tema de la UNE, como que tratando de influenciar hacia la señora juez. Solo 3 formas se puede hacer: si pierde su legalidad contra los afiliados, si no, como pierde los 50 municipios en 12 departamentos, y si no paga multas, y la UNE ahorita no tiene que pagar multas, entonces no hay otra forma de cancelarlo. Por ahora son 6 organizaciones a las que el TSE ya les inició el proceso de cancelación. Sin embargo, esta se podrá retomar hasta que el proceso electoral se declare concluido. Con imágenes de Oscar Rivas para Noticiero Guatevisión, Manuel Hernández. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Cierre Une. Hablamos de este proceso de cancelación del Partido Unidad Nacional de la Esperanza junto a otros temas destacados de la jornada. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros en el estudio a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. También nos visita por acá Dafne Posadas, analista política. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y complementa este panel Luis Guillermo Velázquez, politólogo. ¿Qué tal, Luis Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, comencemos con este primer tema, el proceso de cancelación de la UNE. Fuentes en el Tribunal Supremo Electoral nos dicen de que este proceso se encuentra estancado en un impasse, a pesar de que ya se ha entregado la documentación necesaria para que avanzara este proceso. ¿Qué está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral junto a algunas voces de la Unidad Nacional de la Esperanza que hablan que hay una especie de conspiración en contra del partido de oposición? Comencemos por acá con Estuardo Zapeta. Estuardo. La UNE tiene este proceso ya de hace varios meses. Por el tema de financiamiento electoral no declarado. No registrado, no declarado. Y creo que aquí la UNE está básicamente cosechando lo que sembró. La ley electoral y de partidos políticos fue cambiada por la UNE y ahora ellos, sujetos a la ley que ellos mismos cambiaron, ahora no les gusta, ¿verdad? Y entonces están argumentando el argumento clásico de persecución política y los argumentos que utilizan siempre los partidos políticos. Conste que no es el único partido político que está también en este proceso de cancelación. Son 11 partidos políticos los que están en este proceso. Sí. O sea que UNE es uno, pero UNE obviamente por la cantidad de diputados que tiene, por todavía la organización que tiene a nivel nacional, porque es el partido mejor conformado, está por supuesto en la batalla. Y va a dar la batalla y la va a dar fuerte, sobre todo ahora que tendría 52 diputados en la próxima elección. ¿Crees que está en una posición de fortaleza Unidad Nacional de la Esperanza si vamos a la siguiente legislatura? Porque ya esta semana ellos protagonizaron otra de las noticias destacadas, que fue esta iniciativa que buscaba modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Depende cómo lleguen a enero. Faltan aún 2 meses. Si las facciones de Sandra, los sandristas y los gustavistas siguen en ese esfuerzo común, digamos. Sí, vamos a ver si en el esfuerzo común o se salen. Y lo más interesante también es que, digamos, esto es detrás totalmente de bambalinas. Pero el otro partido que están formando me parece a mí muy interesante. No todos los partidos hacen lo mismo,
Cuando ven que tienen un peligro y todo, entonces forman otro partido para tener una especie de colchón, ¿verdad? Y un paracaídas y también un colchón para caer, digamos, si se cancela el partido en el cual ellos están. Pero ese otro partido a mí me parece interesante. ¿Quiénes irían a ese otro partido? ¿Solo los gustavistas o solo los sandristas? ¿O saldría una tercera facción que entraría en este proceso? Uno de los datos que precisamente reporta hoy a Prensa Libre es, desde hoy por la tarde, es lo de las 65,000 copias, ¿verdad? Que a todos nos dejó con la boca abierta. Y tiene que ver mucho con nuestro sistema, que nuestro sistema es escrito, todo tiene que estar firmado, sellado, y ahora... Toda esta documentación tiene que presentarse así. Y son, ¿cuántos tomos son? Una cantidad increíble. Pero cada tomo debe tener una cantidad de copias, y cada tomo es entre 800 y 1000 folios. Y todo hay que fotocopiarlo. La cuestión es que haciendo cuentas son como 60,000, arriba de como 65,000 fotocopias las que hay que hacer. Y yo creo que una simple fotocopia se va a convertir precisamente también en un jala y estira en términos de hacia dónde va este proceso, pero estemos claros que UNE no es el único partido que está en este proceso, son 11 partidos, pero la UNE, obvio, por el peso que tiene, es el que más bulla va a hacer, claro, y está haciendo. Dafne, de este lado, el proceso de cancelación de Unidad Nacional de la Esperanza, ya lo mencionaba Estuardo, no es nuevo, sin embargo, hay una ralentización de este proceso. ¿Tiene que ver con el papel político que está jugando Unidad Nacional de la Esperanza en estos momentos? Ya lo vimos con FCN, que también dilató el proceso de la cancelación, que no llegó incluso a su final. Es más, pudieron participar en el proceso electoral anterior. Pues podría tratarse de un proceso político, pero no podemos sospechar de si se trata y si hay intereses políticos detrás, pero lo que sí podemos hacer es basarnos en hechos. Y efectivamente, como está comentando Zapata ya, el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral comentó que no se ha efectuado el proceso de cancelación de la UNE precisamente porque no existen las copias para poder darle trámite al proceso. Y entonces eso nos deja pues con un sentimiento de que hay problemas burocráticos administrativos entre nuestro país y que este tiene un análisis de 3 vías. Por un lado, podemos hablar de temas presupuestarios. Estamos justamente discutiendo, en el Congreso está discutiendo el presupuesto, y entonces podemos ver en evidencia que hay una ausencia de fondos para que el Tribunal Supremo Electoral efectivamente realice las copias, porque hoy el Pleno de Magistrados dice no tenemos dinero y si no hay capacidad de hacer las copias ni administrativas ni fiscales, entonces no vamos a proceder a hacer el trámite. Pero además hay otro tema ahí que creo que vale la pena analizar, que es la velocidad judicial y la velocidad de administrar justicia efectiva en nuestro país, que es uno de los grandes retos que nuestro país enfrenta. Entonces, en términos económicos, eso nos pesa muchísimo más, ¿ven? Porque hay que analizar que hace poco fue publicado el índice de competitividad global en nuestro país, y uno de los elementos principales es el tema de certeza jurídica. Entonces, si hay procesos administrativos que impiden la ejecución pronta de justicia, entonces ahí nos vamos a ver en graves problemas, incluso económicos. Guillermo, hablábamos del tema de que no solo la UNE tiene este proceso de cancelación, varios partidos políticos, pareciera que son varios los grupos políticos que caen en esto del financiamiento electoral no declarado, pero que cuando llegan al Tribunal Supremo Electoral se encuentran con estas barreras, no sé si presupuestarias además, sino también burocráticas, en donde los procesos no logran avanzar y llegar con claridad al tema de la suspensión definitiva del grupo político. Sí, hay dos situaciones que son de fondo. Las capacidades que realmente tiene instaladas el Tribunal Supremo Electoral para poder resolver tantos problemas administrativos e incluso penales que puedan derivarse de las malas acciones de los partidos. Y la segunda es, y creo que la más importante, el vicio genérico del sistema de partidos, que es el financiamiento electoral ilícito. No puede ser posible que la mayoría de partidos que deberían de trasladar las demandas de la población hacia las instituciones de representación popular, lo que estén haciendo en realidad sea convertirse en canales para velar por intereses de financistas o, en el peor de los casos, para llevar a cabo tareas del crimen organizado. Entonces tenemos que pensar cuál es el
sistema de partidos políticos que queremos y a partir de qué nuevas reglas, de cuáles nuevos formatos electorales y de financiamiento vamos a implementar para que los partidos, en vez de estar en un estira y encoge de si son cancelados o no por sus malas prácticas en rendición de cuentas y en financiamiento electoral, sean verdaderamente pues, instituciones que representen y aglutinen demandas de diversos sectores de la sociedad en función de sus identidades políticas. Ahora, pero cuando vemos que esto no se está cumpliendo y que hay un proceso donde se revisan las formas del financiamiento de los grupos políticos y estos no avanzan, eso nos quiere decir que al final de cuentas los partidos políticos finalmente pueden influir en el Tribunal Supremo Electoral para que estos procesos, por la velocidad judicial que mencionaba Dafne, no lleguen a un punto de definitivo cierre. Yo creo que Mario Taracena se reveló aquel día cuando dijo cometimos un error habiendo fortalecido el Tribunal Supremo Electoral. Creo que el Tribunal Supremo... Hizo mea culpa, digamos. Sí, ha demostrado que puede hacer bien las cosas y de forma autónoma. Que hubo problemas graves durante el proceso electoral es innegable, pero ya no vemos esa total dependencia que existía antes. Ciertas relaciones de acompañamientos políticos, de ayudas al final a las resoluciones de candidaturas, sí vimos, pero ya no con el descaro y con la plena impunidad de antes. Entonces, sigue siendo lo importante y lo trascendental, fortalecer, dotar de herramientas al Tribunal Supremo Electoral para que pueda resolver con celeridad, pero sobre todo con conciencia democrática, los procesos que atañen a los partidos políticos. ¿Fue un error del sistema de partidos políticos o de los partidos representados en el Congreso de la República darle más dientes al Tribunal Supremo Electoral y de eso se están lamentando en este momento? No, yo creo que eso es lo que pedimos por años, ¿no? Lo que juzgamos por años y criticamos por años era que el Tribunal Supremo Electoral no solo era débil, sino que era débil a propósito porque los partidos políticos no les convenía que el Tribunal Supremo Electoral fuese un ente pues con garra, con colmillos, con esa voluntad política de decir estas son las normas, nosotros no hicimos las normas, decían los del Tribunal Supremo Electoral, y las que hicieron fue el Congreso, ustedes la hicieron, pues vamos a aplicar. Sucede que se volteó la cosa porque ahora la norma que hizo el Congreso la están aplicando, ahora no les gusta. Sí, ahora hay peros. Ahora hay peros, ¿verdad? Entonces, no, al contrario, yo creo que necesitamos fortalecer más el Tribunal Supremo Electoral, no quitarle fuerza. Mi preocupación es que para enero de este año precisamente empiece a revertirse muchas cosas y una de las reversiones que los partidos políticos podrían ya estar cocinando, por lo menos estar ahí preparando para meter al horno sería precisamente el Tribunal Supremo Electoral, porque ya vieron que no les conviene. El cierre de la cantidad de partidos que están ahorita en el proceso no es necesariamente algo que agrade a los partidos políticos. Y aquellos que no están en el proceso, lo único que van a decir es básicamente, si le hicieron esto a estos 11, a nosotros no lo pueden hacer también. Entonces, mejor van a quitarle cierta fuerza al Tribunal Supremo Electoral y todo. Yo creo que sí hay que cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Yo creo que tiene unos errores garrafales, sobre todo el transfugismo, todos los problemas que tuvimos en estas elecciones 2019. Yo creo que eso hay que arreglarlo. El problema va a estar que cuando se arregle eso, creo que de refilón se van a meter muchas otras cosas que no necesariamente van a ser las mejores para que el Tribunal Supremo Electoral se fortalezca. Bueno, vamos a la pausa y luego regresamos, que vamos a hablar de esa mesa de actualización que ya está instalada para revisar la ley electoral y de partidos políticos. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SFCR1. Estamos hablando del proceso de cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza, pero también ya se instala esta mesa de actualización que revisa y busca perfeccionar la ley electoral y de partidos políticos. Una ventana de oportunidad para algunos y otros lo ven como un riesgo regresivo para la evolución de la misma ley electoral. Dafne, cuando se habla de una mesa de actualización se tiene que ver lo que es perfectible, lo que se puede mejorar, pero en este ambiente algunos dudan si hay un ambiente propicio para mejorar, perfeccionar la ley electoral.
Yo creo que es muy importante y muy oportuno discutir la actualización y modernización y proponer nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Definitivamente las reformas que fueron ejecutadas en el año 2016 fueron más que reformas, fueron deformaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Por un lado tenemos el tema de campaña electoral, que muchas personas ven como positivo, que ya no estemos invadidas en las calles con tantas vallas publicitarias o de campaña política. Y eso es algo positivo. Sin embargo, en algunos momentos se puede ver un Tribunal Supremo Electoral que es sumamente restrictivo hasta el borde de lo absurdo. 8 vallas a nivel nacional para un partido político para promocionarse es algo que muchas veces podría poner en tela de duda. Otras cuestiones, como por ejemplo a través de qué medios se pueden hacer las campañas publicitarias, son cuestiones altamente preocupantes, como el hecho de que no se pudiera hacer campaña a través de redes sociales, cuando en el mundo esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, en todos los procesos políticos. Las redes sociales son utilizadas como algo para hacer campaña electoral y política, pero me parece curioso porque no se permitió hacerlo, porque nadie se vino a registrar, y es un poco absurdo pensar que un administrador de Facebook va a venir al Tribunal Supremo Electoral en Guatemala para registrarse como un medio de comunicación permitido por las elecciones. Es decir, hay muchos temas que hay que reformar dentro de la ley electoral y de partidos políticos, y me parece que efectivamente el acuerdo que fue presentado el día de hoy por el Tribunal Supremo Electoral, que es para darle vida a esta comisión de actualización y modernización de la ley electoral, es muy beneficioso, sobre todo porque dentro del contenido que tiene este acuerdo especifica que va a estar integrado por diferentes sectores de sociedad civil, sectores económicos, que van a hacer estas propuestas de las reformas, y eso es sumamente importante en un país en el que muchas veces es difícil encontrar acuerdos o generar diálogo entre los diferentes sectores. Así es de que reformas, definitivamente. ¿En qué vía tienen que ir estas reformas? Esperemos que sea una reforma bastante discutida y socializada para que no se diga después que no se tomó en cuenta la opinión de cierto sector. Pero antes de esa gran discusión multisectorial que debe darse de múltiples actores, no podemos irnos con la finta. No solo es una cuestión de crisis de representatividad, crisis de la democracia liberal, sino es, como hemos visto, que hay mecanismos de captura que quieren acapararlo todo en este país. El sistema de partidos, las instituciones de representación popular, las instituciones burocráticas, el mercado, y todo esto está en sintonía porque los partidos políticos se quejan de que ya no pueden hacer las grandes campañas millonarias, pero en ningún momento dicen hablemos de la reforma electoral o hablemos de lo que falló en los otros procesos. Y es una cuestión fundamental, que no tenemos bases democráticas para construir partidos inclusivos, donde los militantes, donde no sean afiliados sino militantes los que pertenecen a los partidos, donde se representan las demandas sectoriales de sus votantes, de sus nichos electorales. Entonces estamos viendo siempre esta lógica monetarista de la accesibilidad de victoria y convertir la política en una cuestión de quién gana y quién pierde, y no de ser útiles, de no cooperar, y eso está desde la raíz en la discusión de la reforma electoral. Nuestra reforma, porque nuestra ley electoral evidencia y reproduce constantemente que lo que importa es qué tanto gastamos para expandirnos más, para llegar a las instituciones y no representar a los nuestros, sino representar a quienes nos han llevado hasta ahí a través del dinero privado o dinero del crimen organizado, etcétera, y no de lo fundamental, que es cómo se hace política o por qué se hace política, y es para llegar a la gente y después poder trasladar sus demandas en políticas públicas. Entiendo entonces que la reforma o la discusión de la reforma debería de ir en la línea de cómo crear partidos políticos más democráticos y no cómo crear mecanismos de difusión de las ideas de los partidos políticos, porque son dos espacios de acción diferentes. Definitivamente. Pero yo creo que no son contrarios. A ver, Dafne. Yo creo que no son contrarios. Creo que la reforma a la ley electoral puede ir de diferentes vías, y es que en la reforma están contenidas diferentes cosas, cuestiones como el voto en el extranjero, cuestiones como la campaña electoral, cuestiones como los medios de comunicación, cuestiones como las barreras de entradas que tienen los partidos políticos. Es decir, la ley electoral es un documento que contiene diferentes áreas del proceso electoral que deben ser discutidos dentro de las mesas de diálogo. Ahora, lo que dice Piches acá no está
necesariamente en contradicción con lo que yo propongo. Yo estoy de acuerdo con que se deben construir partidos más fuertes, partidos más institucionalizados y que nos sirvan como vehículos electorales, que es como actualmente operan y es un sistema completamente vicioso. Sin embargo, probablemente un partido pequeño se beneficie más de una libertad de acción sobre las redes sociales y de hacer campaña a través de redes sociales, porque a través de las redes sociales probablemente no se vaya a gastar tanto dinero como si sucede con una valla publicitaria o como canales de televisión o radio. Entonces, o sea, hay diferentes temas que deben ser discutidos. Estoy de acuerdo con que deben de crearse partidos más fuertes. Sin embargo, las reformas a la ley electoral muchas veces van por cuestiones de cuotas, cuestiones más superficiales o cuestiones de más restricción, mientras lo que debería suceder es identificar procesos, identificar problemas y hacer políticas públicas o ejecutar normas que realmente atiendan a esos problemas y no que quieran darle, como dice él, la finta. A ver, ¿cómo no son complementarios estos temas? ¿Deberían de caminar paralelamente esta discusión? Creo que van en orden, por decirlo de alguna manera. De lo que hablamos es lo que después vemos. Si hablamos siempre en elecciones, si hablamos siempre de cómo los partidos acaparan los distintos medios de comunicación, nos perdemos de vista nuevamente lo primordial, que es cómo se comienza la trayectoria partidista. Y si nosotros no pensamos en esta reforma electoral, en cómo generar cuotas de participación, impulsar mecanismos de democracia interna, transparentar de una mejor forma el financiamiento, invertir con el dinero público en nuestra democracia, siempre vamos a estar pensando en el próximo pelotazo y no en lo fundamental que es acercar a las personas a los partidos políticos. Porque a la gente le aburren las elecciones, la gente se cansa, se hastía. Si precisamente por eso una de las grandes victorias de la ciudadanía era no ver tantas vallas. Pues fundamentalmente porque la valla no es el problema es ver que el partido político solo está interesado en la valla. Y eso es una responsabilidad de los representantes políticos. El día que la reforma electoral comience hablando de la democratización de los partidos y no de cómo mejorar el clima electoral, creo que vamos a empezar a cambiar. Pasemos por acá, Estuardo. Cuando se habló de las reformas de 2016 impulsadas por aquella ola de la plaza, vimos como un partido político con mayor, digamos, trayectoria, liderado por algunos diputados que tenían cierta experiencia, pues fueron ahí guiando la reforma y llevándola hasta lo que algunos calificaron como reformas con dedicatoria para la Unidad Nacional de la Esperanza en aquel momento. ¿Qué va a pasar en la discusión de esta mesa de actualización? Porque los partidos políticos también van a estar allí y son los partidos políticos representados en el Congreso de la República quienes van a aprobar esas modificaciones en el Pleno del Congreso, Estuardo. Principio fundamental en política: ningún partido político va a legislar contra sí mismo. Ninguno. O sea, ellos van a agarrar la mayor tajada, el asadón más fuerte para jalar, o si pueden utilizar retroexcavadora, mejor, porque así obtienen más. Los partidos políticos se oponen, por ejemplo, a que nuestras elecciones sean de forma directa, que elijamos no listas, que quitemos la fórmula de Hunt. Se oponen a todo lo fundamental. O sea, ya el resto de cosas en realidad son bastante accesorias. Es para entretener a la digamos, a la gente, que si la publicidad y la publicidad de otra manera. ¿Un partido político le interesa crear mecanismos de democracia interna? No, primero, ¿cómo se forman los partidos políticos? El partido político se forma alrededor de un cacique. Y el cacique, básicamente, que tiene dinero o consigue dinero, a veces de manera oscura y a veces de manera gris, ¿verdad? Porque entre gris y oscuro está la consecución del dinero de los partidos políticos, y genera alrededor de él la convicción que va a llegar al poder. Y entonces no le conviene. Lo que sí genera es unas listas que luego venden, ¿verdad? Listas que luego venden, y esas son las listas que nosotros, sobre las cuales nosotros votamos. En realidad la votación no es una elección, la votación, el menú ya está dado y no se puede ni siquiera seleccionar dentro de eso. Digamos, o sea, nosotros votamos combos, dices. Sí, ya el combo está entonces yo quiero el combo tal, ¿verdad? Y el combo es una lista de gente que entra al Congreso de la República y aún en las municipalidades, porque es el mismo proceso y todo bajo el nombre de la representación de minorías. Entonces, yo creo que esas son las partes fundamentales que no van a querer tocar y no les conviene tocar a los partidos políticos, porque para un partido político una diputación es un buen negocio.
Entre más arriba esté en la diputación, más cerca del número 1 o número 1, más cara es la diputación que se ve, que la venden. Y de hecho, Líder vendía las diputaciones hasta, hubo diputaciones en listado que costaron hasta $5 millones por cabeza. Y esos dineros ya traducidos a quetzales, pues solo los narcos y cierta clase de personas puede aspirar a eso. Entonces, hubo cambiecillos así, digamos, de cambiar el florero y las florecitas y babosaditas así, pero los cambios reales, los que esperaríamos nosotros, esos en realidad no van a ser tocados. Y entonces nos vamos a hacer como el perro que se quiere morder la cola otra vez, si la publicidad debe ser así, que si la publicidad que el 80% lo vamos a pagar los medios. A eso quería llegar para el siguiente bloque. ¿Cuáles van a ser los temas susceptibles de debate y de discusión y de reforma en esta mesa de actualización, teniendo en cuenta que hay una larga lista de partidos políticos que están en proceso de cancelación en el Tribunal Supremo Electoral? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF se reúne y en la sombría de ese tema estamos hablando también de la mesa de actualización que busca verificar, perfeccionar la ley electoral y de partidos políticos. Un poco, pesimista, Estuardo decía, no, los partidos políticos no van a legislar en contra de ellos mismos y serán temas superficiales los que van a abordar, los que van a discutir y los que serán reformados allá en el Pleno del Congreso en la 9ª Avenida. ¿Cuál es la opinión de Dafne? ¿Se va a poder hacer incidencia en los temas en donde los partidos políticos y todo el sistema de partidos políticos tal vez no le convenga discutir o debatir? Eso es algo que habrá que ver cómo va dándose el proceso. Definitivamente, hoy fue emitido el acuerdo de la Comisión de Actualización y existe una invitación dentro de ese acuerdo para que los diferentes sectores de la sociedad se integren como parte de la mesa de discusión y de la mesa de diálogo para efectivamente proponer reformas que deben de ser atendidos dentro de la ley electoral y de partidos políticos. Definitivamente a los partidos políticos actuales no les interesa que se fortalezca de manera institucional un partido, es decir, que un partido realmente sea más representativo, que un partido defienda valores ideológicos, que un partido tenga mayor presencia dentro de todo el país. O que obedezca a las bases, por ejemplo. Que un partido obedezca a las bases, es decir, los partidos actuales funcionan como vehículos electorales a través de los cuales personas que no sabemos si tienen los mejores intereses para el país son electos de manera a combo, como dice Estuardo. Pero entonces, ¿qué hacemos para efectivamente hacer que nuestros partidos políticos respondan a la representación? ¿Cómo le hacemos para que nuestros partidos políticos no nazcan y mueran dentro de un mismo periodo de elecciones? ¿Cómo realmente hacemos que esos partidos políticos que están operando dentro del sistema de elecciones en nuestro país efectivamente responden a los intereses ciudadanos? Entonces, aquí hay diferentes formas de hacerlo. Primero, hay cuestiones de barreras de entrada. Hay una barrera de entrada que es que es una barrera de entrada que realmente pone en juego la existencia de un partido, como por ejemplo la cantidad de afiliados que debe tener un partido. Entonces, si un partido tiene que tener sí o sí esta cantidad de afiliados, entonces puede participar, pero esto a quienes beneficia específicamente, obviamente a los partidos más grandes, a los partidos que logran de una u otra forma conseguir esas firmas y le ponen trabas a partidos políticos que quizá están haciendo el proceso de una manera más transparente. Entonces, eliminando esa barrera, por ejemplo, entonces tú ya tienes mayor libertad de asociación y de crear un partido que realmente defienda valores o defienda específicamente intereses de representación ciudadana. Entonces, en realidad hay muchas cuestiones que hay que abordar dentro de las reformas, pero también otra cosa que hay que mencionar y es muy importante es el papel que juega dentro de la política la ciudadanía. Y es que muchas veces olvidamos que la política no es una cuestión únicamente de las personas que están dentro del Congreso, únicamente del Ejecutivo, sino que es un proceso en el que toda la sociedad debe participar. Entonces, por eso es importante que las asociaciones de sociedad civil o diferentes grupos que existen dentro de nuestra esfera política se incluyan dentro de este proceso de diálogo, y eso lo hacemos a través de fiscalización ciudadana. Y es por eso que es importante que las personas estén informadas, que conozcan qué procesos se están dando, cuáles son las asociaciones que existen en todo el país realmente, para que puedan acercarse y de una u otra forma participar, porque es muy fácil y es muy agradable decir y responsabilizar a otros de los errores que están pasando dentro de los procesos políticos, cuando en realidad es algo que también como ciudadanos debemos asumir los costos de información y asumir los costos de participación.
Cuando vemos que o hacemos la invitación para que la ciudadanía le dé seguimiento a estos procesos, también creo que hay que contextualizar el hecho de los 16 partidos políticos que están en este proceso de cancelación y a esto sumémosle el próximo año ya la negociación de la renovación de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Aquí hay dos situaciones. Primero, será muy importante que en las propuestas originales se piense más en clave de institucionalización que en el clima electoral, porque históricamente las propuestas suelen ser relativamente buenas y es en el Congreso donde despedazan las propuestas y donde realizan las modificaciones y ven por dónde beneficiarse a sí mismos y no pensar en la institucionalización y en la mejora del sistema de partidos. Dado eso, que la sociedad civil, que los tanques de pensamiento no se equivoquen de nuevo y esta vez piensen más en clave de institucionalización y no en el clima electoral, la propuesta que ya le deja al nuevo Congreso va a ir mayor reforzada en dado caso las modificaciones se encrudezcan con la intención de desmantelar o desarticular la propuesta. Ahora, hay un detalle importante e interesante que no existía en el 2016 y es de que hay una posibilidad de una bancada reformista más grande en número de diputados, en número de votos que en ese entonces. Dependerá mucho entonces en este clima de cancelación o cancelación, cuál va a ser el papel que va a jugar algunas bancadas con mayor número de diputados, como la UNE, si van a estar en la lógica de facciones o con coherencia y disciplina partidaria, si va a ser la UNE que juega con los que gustan de la impunidad o va a ser aquella facción de la UNE que a veces piensa en términos de país. Eso va a ser muy interesante verlo. Hagamos el ejercicio ya mental de el próximo Congreso de la República. Hablas de un bloque reformista que creo yo no se limita al término del espectro ideológico, No. porque también vemos un bloque reformista también proveniente de la derecha y que pudiese y que tampoco no están en estos procesos de cancelación de partidos políticos. Entonces ahí podría haber una diferenciación para una conformación de un grupo diferente que pueda buscar porque el bloque ese tipo de cambios. progresista sí es minoritario, son como 6 a 8 diputados nada más, mientras que un bloque reformista que aglutine algunas fuerzas de centro derecha y la gente que le apuesta más a la institucionalidad democrática del país, de un partido como la UNE, por ejemplo, puede ser que sumen votos suficientes. Incluso veremos qué sucede con Vamos, que en un programa anterior había comentado que Vamos tiene una gran decisión política el próximo año. Si afianza el pacto de corruptos, si profundiza el deterioro institucional del país, o si toma la decisión política de comenzar la recuperación del Estado. Yamatei envía señales de un lado y del otro. Me parece que si se queda con su discurso electoral no tenemos nada alentador. Sin embargo, en la política las situaciones van cambiando en función de las coyunturas nacionales e internacionales, entonces hay una posibilidad, creo, de ampliar una bancada reformista que intente acuerdos mínimos en situaciones claves. Pero por eso, más importante de lo que suceda dentro del Congreso va a ser la propuesta original. Si es una propuesta pensada en clave de institucionalización, la oportunidad crece. Si no, vamos a regresar y seguir profundizando la crisis democrática que tiene el país. Una propuesta con clave institucional sería una propuesta muy bien discutida por diferentes sectores y que en el Congreso de la República no se tope con ese muro de entra un caballo y sale un camello, que era lo que decía un diputado en alguna ocasión. ¿Cómo darle ese seguimiento? Congreso, pero entra una rata y sale otro más rata. Eso es lo que pasa ahí. Hagamos este ejercicio de diferenciar el grupo de partidos políticos que tienen estos procesos de cancelación sobre sus espaldas y de este grupo de partidos que no tiene, de momento, este problema. Entonces, ellos podrían legislar de una manera diferente a aquellos que están pues, en un proceso de decir adiós en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí lo que estás diciendo es que básicamente esto no va a avanzar a nada, entonces. Si la UNE se acoraza... Exactamente, ese es el punto, porque si la UNE se enconcha, ¿verdad? Y cueros son, porque son recueros, ¿verdad? Y dicen no, y mucha mesa puede haber, y mucha comisión y todo lo que ustedes quieran, pero el cambio no se va a dar, no se da. Y yo creo que aquí, desafortunadamente, yo lo he dicho varias veces, muchos de los que llegan todavía, sus uñitas son así chiquititas, ¿verdad? Sus colmillitos apenas tienen, ¿verdad? Y su
No, o sea, no son esa víbora, no son ese alacrán, no son esa rata que es la UNE, que además de poderosa, venenosa y grandota, aplasta a cualquiera que vaya a entrar ahorita con ideas de reforma. Los que van a entrar, pues les va a tomar un año aprender, segundo año acoplarse, tercer año a ver qué hacen, Ahora, y cuarto año a ver pero si... en tiempos políticos, una reforma a una ley como la ley electoral de partidos políticos tiene que aprovecharse en el primer año de la administración, en el primer año de la legislatura. Si no, este debate vimos cómo perdía impulso cuando llegó la nueva ola de reforma electoral, se quedó en la Comisión de Asuntos Electorales y de ahí no pasó. Luego se envió la a segunda Corte de ola, y ahora la segunda regresa ola. a una Digamos, serie de el espacio cambios. de oportunidad de discutir reformas viables con apoyo político, con estas bancadas que se estrenan, digamos, allá en el Pleno del Congreso, es el próximo año. Después es mucho más difícil discutir reformas porque ya la campaña electoral comienza. Además que en el Congreso el próximo año va a pasar un fenómeno bastante interesante y que no ha ocurrido antes en la historia de nuestro país, es que el Congreso va a entrar con una cantidad de diputados que de suceder la cancelación de esos más de 10 partidos que está ocurriendo en este momento, la cancelación, o sea, la cantidad de diputados que van a quedar prácticamente sin partido y que van a quedar diputados, digamos, sin representación oficial de un partido, van a ser una cantidad bastante amplia. Entonces va a ser interesante el juego político que se va a gestar el próximo año en el Congreso, porque definitivamente van a buscar la forma de generar alianzas, de generar algún tipo de estrategias para precisamente abordar las reformas que tengan que ser abordadas, porque por un lado tenemos las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, que definitivamente tiene que ser algo que con el impulso y el empuje que va a dar este año, que es recién saliente de elecciones, pues con ese empuje tiene que darse pues esa plática y esa discusión el próximo año dentro del Congreso, porque lo más probable es que en el año 2 o del año 3 ya se nos haya olvidado que hay elecciones en el país, porque eso es lo que pasa muchas veces, que cada 4 años nos recordamos que hay elecciones y no se le da seguimiento a este tipo de cuestiones. Entonces es por eso que ocurren los golazos como las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que ocurrió en el año 2016 y ninguno nos dimos cuenta. Bueno, vamos a la pausa, regreso con Luis Guillermo, luego de este corte, la etiqueta SF se reúne. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF se reúne, tiene la palabra Luis Guillermo. El actual Congreso fue muy irresponsable, se dedicó a legislar en contra del país, en buscar impunidad, en retroceder en la lucha contra la corrupción. Entonces el nuevo Congreso tiene que entender la responsabilidad que asume, porque la situación social del país está al límite. Si el Congreso no comienza a hacer sus tareas y no comienza a legislar en favor de la vida de la sociedad, estamos a nada de ser Nicaragua y Honduras. Las elecciones no fueron la salida institucional que esperábamos y los representantes políticos se enfrentan a un clima político internacional cada vez más polarizante, en el que no se puede ser tan irresponsables como fue el Congreso que pasó. Me parece entonces que las reformas electorales son también momentos importantes para discutir el país que queremos comenzar a construir, dejar atrás ese viejo país que ha sido un modelo de corrupción, de impunidad, de crimen, de autoritarismo, y pasar a una sociedad que piense más en su diversidad. ¿Cuál es el rumbo que se va a tomar? Pues es una decisión de los grandes actores políticos, pero que no se equivoquen, porque la suerte que tuvieron echando a la CICIG del país no es que la vayan a tener en 5 años otra vez. Estamos hablando de un proceso que siempre va a encontrar discusión, antagonismos, divisiones, que si las reformas son para bien, que si las reformas benefician a un X o Y grupo político, ¿cómo buscar el justo medio en este debate? Porque sí hay una oportunidad también para regresar en algunos puntos que tal vez se avanzó en 2016. Bueno, yo creo que si vamos a entrar a la discusión de las reformas, casi que se puede regresar en todo. Bueno, es que esto es un camino hacia adelante, hacia atrás también. Sí, esto no tenés nada asegurado para adelante, pero tampoco no quiere decir que se vaya a avanzar mucho.
Yo creo que hay una falsa esperanza de poner ciertas cualidades casi divinas en el próximo Congreso de la República. El político es un político, el animal político no va a variar, es su naturaleza. Entonces, aquí decías, ¿quiénes podrían estar, digamos, entrando dentro de este frente político que se haga? Y tiene que ser la ciudadanía, no sea nosotros. Pero a nosotros como que no mucho nos gusta, nos atrae o nos apasiona el hecho que hayan decisiones que al final terminan afectándonos. Y miramos que esas decisiones, que por no intervenir en esas decisiones, después somos afectados y entonces nos quejamos, pero no tomamos parte en el proceso de decisión. Y yo creo que, de hecho, acaban de estar aquí en Guatemala, creo que estuvo uno, no sé si es Moglu Robinson, ahorita en el ENADE, ¿verdad? Yo creo que fue Robinson el que estuvo. Un libro que ellos tienen que se llama, se titula ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations Fail. Y básicamente la tesis, aparte de todos los casos que llevan, es qué tipo de élites tiene un país. Y hablan mucho de las élites extractivas. De hecho, nosotros en Guatemala, los políticos son, si no el corazón, el centro y casi que el cerebro de la élite extractiva, son parte de esa élite extractiva. Entonces, a ellos no les conviene soltar poder porque parte del acompañamiento de la extracción, y extracción aquí es en otro contexto que se utiliza, básicamente ellos no van a permitir que venga un competidor, pues, y ese competidor tiene que ser alguien que tenga mucho más presión y mucho más fuerza y que sea básicamente, que no tenemos otro, que es básicamente usted y yo, nuestra ciudadanía. Y dos, podemos terminar aquí en un proceso en el que hubo mucha mesa, mucho comité, otra vez, pero no pasó nada. Y entonces eso sí va a ser creo que un desperdicio, no solo de tiempo, sino de oportunidad para hacer ciertos cambios. Pero yo soy muy pesimista con los diputados y con los partidos políticos, que cuando vean que algo es en contra de ellos, o lo van a aplazar o lo van a llevar. Mira las mismas leyes que propuso, los cambios constitucionales que propuso Sysigui y los otros. Básicamente los cambios constitucionales sí eran muy interesantes. Quitaba las comisiones de postulación, había otra conformación de la Corte de Constitucionalidad, ¿y dónde se enfrascaron todos? Y todo lo empujaron hacia derecho indígena, y en el derecho indígena se quedó el wiri wiri y ya no pasó nada. Y había mesa, había comisión, había de todo. Entonces, cuando llegan ciertos cambios que no le van a convenir a los políticos y a la élite extractiva, lo van a parar, lo van a detener, lo van a paralizar, lo van a envenenar, lo van a cambiar de curso, ajá, con tal de no discutirlo. Y ese es el peligro que corre precisamente esta mesa. Vamos en esta última ronda. Hay un buen ejemplo. El CACIF decidió sacrificar las reformas al sistema de justicia, que eran muy importantes, agarrándose del pluralismo jurídico. La intransigencia fue tal que les importó más una cuestión ideológica para parar un proyecto de país. Y eso es impermisible, teniendo todos los efectos en migraciones, en pobreza, en desigualdad, que ha venido generando este modelo económico y político que ellos mismos fabricaron. Y que es cierto, como dice Estuardo, que hay políticas extractivas, pero estas no se entienden sin el papel que han jugado otros actores anteriormente, sobre todo las élites económicas, y cómo nacen o cómo le permiten el nacimiento a estas élites políticas extractivas por medio del financiamiento electoral ilícito, regresando a lo que hablábamos en el primer segmento, para poderse posicionar y tener cuotas de poder, y más que cuotas de poder, repartirse el Estado como si se tratara de parcelas, como si se tratara de un territorio parcelado. Es la visión que tiene del Estado. Y si no la cambiamos desde la sociedad civil, desde los actores políticos, democráticos, reformistas y progresistas, no hay viabilidad. Pero la élite económica, el CACIF, las élites políticas, los alejos y demás, tienen que entender que han fallado y que este país tiene los peores indicadores en todas las materias por su culpa.
Y hasta que no lo asuman, no vamos a tener otro tipo de debate o otro tipo de salida institucional y política. Por acá, Dafne, para cerrar el tema. Yo creo que esta cuestión sobre la responsabilidad es una cuestión bastante amplia. Definitivamente hay actores políticos, hay actores económicos y hay actores inclusive ciudadanos que tienen que estar involucrados dentro de este proceso de discusión. Un gobierno funciona a través de qué? Primero, entender cuál es el papel del gobierno. El papel del gobierno es la administración y la gestión de los procesos de políticas públicas. El gobierno propone una política pública o ejecuta, mejor dicho, una política pública, y entonces, ¿cómo se mide el éxito o no éxito de esa política pública? A través de un proceso de retroalimentación, es decir, que los ciudadanos les digamos, miren, de pronto está bien esto aquí se equivocaron, pero si no existe ese proceso de retroalimentación ciudadana sobre las políticas públicas que hace el gobierno, entonces el gobierno primero pierde los incentivos para efectivamente ejecutar políticas públicas que respondan a las necesidades ciudadanas, porque no saben identificar cuáles son las necesidades ciudadanas. Entonces se va convirtiendo en un proceso viciado, porque no hay retroalimentación, porque los ciudadanos no se informan, porque los ciudadanos no participan. Entonces, en realidad hay muchos procesos que deben ser ejecutados, y que algo que hay que decirlo es que muchas veces la ciudadanía ha sido irresponsable en permitir que los políticos y en permitir que diferentes sectores se pronuncien de alguna forma en específica, porque renuncian a ese derecho de participación, y esa renuncia al derecho de participación es lo peor que le podemos hacer a nuestro país, pero principalmente en nuestro sistema político, porque ante la renuncia ciudadana el sistema político no tiene cauce, el sistema político no tiene una dirección clara, que es responder específicamente a las demandas ciudadanas. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer para que cualquier tipo de proceso político, de justicia y de reformas sea ejecutado dentro de nuestro país es que la ciudadanía tiene que participar, porque no nos meten golazos en el Congreso y no nos meten golazos en el Tribunal Supremo Electoral y no nos meten golazos en ninguna parte si nosotros tenemos el ojo bien puesto. Entonces, si la ciudadanía efectivamente hace ese proceso de fiscalización, seguimiento, información a todos los procesos que están en nuestro país, pues probablemente la cosa funciona mejor, pero hay que asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad es una responsabilidad que tenemos que asumir los ciudadanos, ¿y cómo? Bueno, existen diferentes formas. Primero, el acceso a la información en el siglo XXI hoy es más sencillo que nunca. O sea, uno puede informarse de manera más rápida y tener más información hoy. Entonces, pero una parte, información, pero lo segundo es encontrar espacios donde las personas pueden asociarse como organizaciones de sociedad civil, que por ejemplo los jóvenes tienen diferentes tipos de asociaciones dentro de las universidades, o por ejemplo Jóvenes por Guatemala, que es una organización de participación ciudadana que busca establecer esos canales de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces, en realidad, primero, informarse, buscar qué asociaciones existen dentro de nuestro país para que específicamente podamos responder ante nuestras necesidades e intereses, y entonces buscar esas formas de participar. Es decir, formas hay, pero otra cosa es que lo que no haya sean incentivos para hacerlo. Ahora, yo lanzo una última pregunta. Cuando hablaba Luis Guillermo de buscar también aliados institucionales, ¿tienen estos grupos, la ciudadanía, buscar entonces voces o aliados en el Congreso de la República? Que yo entiendo la visión de Estuardo, porque lo hemos visto, los políticos representados muchas veces en el Congreso de la República no son de fiar, pero los cauces institucionales nos llevan hacia el Congreso. Tenemos que, o tiene la ciudadanía que llegar al Congreso de la República a buscar aliados allí. Definitivamente, la política es tan compleja que no se define de buenos y malos. Hay todo un espacio de grises, de actores políticos que son útiles para ciertas temáticas y otros que lo son para materia económica o materia política, y hay que tener la astucia de saber cuándo se puede articular y cómo se articula. ¿Sí? Pero el país que estamos viendo parece que no los actores de poder que han llevado a la crisis a este país parece que no lo entienden. Tuvieron en el 2015 una oportunidad inédita para la recuperación del Estado, y lo que hicieron fue encerrarse y taparse con la misma chamarra y hacer todo lo posible para detener las reformas, para detener la lucha contra la corrupción, para detener las pequeñas posibilidades que teníamos para la transformación del Estado. Ahora, tampoco las situaciones políticas son apocalípticas. Siempre existen oportunidades de poder encontrar y ubicar actores que se articulen para temas específicos.
Pero ahí necesitamos también líderes políticos que sean capaces y hábiles para negociar, para acercarse, para ceder y fundamentalmente pensando en que hay que ser útiles, porque en un país que debe ser recuperado, primero viene la utilidad política y después viene las cuestiones de fondo. Ahora me parece que nada de esto va a suceder si en realidad las élites no entienden que la gente se está muriendo de hambre por sus decisiones políticas y no porque la gente no esté trabajando, sino por sus decisiones políticas. Bueno, hemos terminado, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Estuardo, Dafne, Luis Guillermo, por este análisis, esta conversación muy interesante. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro, nos vemos mañana.